Bueno, vamos a arrancar con la clase de contracción muscular. Vamos a ver ahora lo que sería las generalidades de la contracción y después enfocarnos en músculo esquelético y en músculo liso. Con respecto a lo que es la contracción muscular, la definición más básica de contracción viene de un poco de lo que significa su palabra, contraer o acortar. Bien, específicamente el músculo, eh, eso es lo que sería lo que nosotros vamos a definir como contracción, el acortamiento de una célula muscular. Y yo, para generar ese acortamiento de la célula muscular, necesito como cosas básicas que no me van a faltar, ya sea en el músculo esquelético, en el músculo liso o en el músculo cardíaco. Siempre van a ser ATP y calcio, que es lo que está recalcado ahí en el texto. El ATP y el calcio son como los ingredientes principales para que vos puedas acortar el músculo. ¿Bien? El calcio es ese cofactor que se va a unir a las proteínas, ¿bien? ¿Qué proteína? Depende, porque el músculo esquelético tiene una proteína unión a calcio, el músculo liso tiene otra, el músculo cardíaco tiene otra. Bien, entonces, ese calcio permite que la actina se una a la miosina. La actina y la miosina son las proteínas contráctiles que están tanto en el músculo cardíaco, en el músculo liso y en el músculo esquelético, solo que no siempre están en un sarcómero. Eso es lo que vamos a tratar de ir diferenciando ahora que avancemos, pero la clave es el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio termina permitiendo la unión de la actina con la miosina. Y cuando la actina se une con la miosina, activa a que la miosina pueda degradar el ATP. Bien, ustedes saben desde biología de que la fuente de energía de nuestro cuerpo se almacenan los enlaces principalmente de las moléculas de ATP. Entonces, cuando la miosina puede degradar el ATP, es decir, activa su actividad ATPasa, es decir, la degradación del ATP, libera la energía necesaria para generar el acortamiento del músculo. Bien, y esto es un camino que no, o sea, no nos puede faltar a la hora de explicar la contracción de ninguno de los tres tipos de músculo. Bien, vamos a hablar de qué forma el calcio entra a la célula, según si es un músculo cardíaco, un músculo esquelético, un músculo liso. Varía mucho el mecanismo por el cual entra calcio, varía mucho la proteína unión a calcio, varía dónde está ese músculo, hay un montón de diferencias. Pero que el calcio se une, permite de una forma u otra la unión de la actina con la miosina para que la miosina degrade el ATP que le permite tener la energía para cortar el músculo, se va a dar siempre. Así que eso, porfa, lo tienen presente siempre. Bueno, esto ya lo saben desde histología, de que el tejido muscular se puede dividir en estriado y en liso, y específicamente el estriado, que es aquel que tiene sarcómero, se clasifica en esquelético y en cardíaco. Bien, no importa en el tipo muscular que sea, siempre voy a tener que aumentar los niveles de calcio intracelular. Y en los mecanismos de relajación, que también los vamos a ir estudiando, voy a necesitar disminuir el calcio, disminuir los niveles de calcio para relajar. ¿Y de qué forma? ¿De qué forma lo hace cada uno? Es lo que vamos a tratar de ir viendo a lo largo que avancemos con la clase. Vamos a arrancar con el músculo estriado. Esto vale tanto para el corazón, es decir, el músculo estriado cardíaco, como el músculo estriado esquelético. ¿Bien? Primero que nada, que a nosotros a su membrana plasmática le vamos a decir sarcolema. Bien, es un nombre propio, el sarcolema, a la célula, a la membrana plasmática le vamos a decir sarcolema. Ahí aprovechamos ese dibujito para que lo veamos acá. Tenemos a la membrana plasmática, que se lo conoce como sarcolema, dijimos, y al retículo endoplasmático liso. En cualquier otra célula le diríamos retículo endoplasmático liso. Bueno, en la célula muscular le solemos decir retículo sarcoplasmático. El término sarco viene de carne, haciendo referencia a que el músculo es un tejido muy carnoso. Bien, perfecto. Entonces, hay especializaciones en el sarcolema que tiene invaginaciones hacia el interior de la célula que se llaman túbulos T, bien, que son súper importantes, seguramente les suena de biología, que son, en el dibujo no están graficados porque no es lo que quiere mostrar el dibujo, pero serían invaginaciones de la membrana plasmática hacia el interior del citoplasma que permite aumentar la superficie de contacto entre el medio extracelular y el intracelular. ¿Sí? Esto, por ejemplo, que es una invaginación de la membrana sería un túbulo T. Bien, y además en el sarcolema, es decir, la membrana plasmática, tenemos a un canal de calcio muy importante que lo conocemos como receptor de dihidropiridina o como canal de HP o como IKL.
que son las tres formas en las que ustedes pueden nombrar al mismo canal, que es un canal de calcio voltaje operado. Bien, canal de calcio voltaje operado, que es el mismo canal al cual nosotros nos venimos refiriendo de la clase de electrofisiología general. Es el mismo. Ese que aparece en la segunda fase de la fase de despolarización de cualquier potencial de acción de una sola excitable, es el mismo. Solo que acá le damos como otro protagonismo al canal de calcio voltaje operado. Antes, capaz en el electrofisio le damos más protagonismo al canal de sodio voltaje operado, bien, porque es el que inicia la fase de despolarización del potencial de acción, pero acá va a tener mucho más protagonismo el de calcio, por más que el de calcio se abre gracias al de sodio voltaje operado, como ya lo vimos, es súper importante porque es el que permite el ingreso de calcio inicialmente, en los tres tipos de músculo. Entonces, nada, tiene otra relevancia. Y el retículo sarcoplasmático lo que tiene característico es que es un reservorio de calcio, eso que está dibujado acá, ven que se muestra esas pintitas, RCP significa retículo sarcoplasmático, ven que tiene muchos puntitos, esos puntitos están haciendo referencia al calcio, es un reservorio de calcio. Bien, y tiene dos canales distintos, tiene un receptor de rianodina, también llamado canal RIR, bien, que eh, nada, puede ser de distintos tipos, es tipo 1 en el músculo esquelético, tipo 2 en el corazón, esos son los datos que están buenos para ciertas preguntas puntuales que pueden aparecer en el examen. Bien, que es un canal que depende si está en el corazón o en el músculo esquelético, puede ser operado de forma mecánica o operado por segundo mensajero, así que eso ahora lo vamos a ir evaluando. Y también tiene un canal de calcio que es dependiente de IP3, bien, IP3 que también lo vimos en la clase de sinapsis, recuerden que era de la cascada de Heku. Bien, es un canal que tiene más relevancia en lo que sería el músculo liso, el canal dependiente de IP3, pero también está en el músculo estriado, aunque no vamos a ver muchos mecanismos asociados a eso. Bien, y otra cosa que tiene en el retículo sarcoplasmático, el músculo estriado, aunque también lo tiene el músculo liso, bien, es la cerca. Bien, la cerca es una tepeasa de calcio que no está en la membrana plasmática, está la cerca específicamente de la tepeasa que se llama cerca, que es una tepeasa de calcio, está en el retículo sarcoplasmático y es lo que permite, en contra del gradiente de concentración, mandar calcio desde adentro del citosol hacia adentro del retículo. Bien, en contra del gradiente, porque va desde un lugar donde hay menos, que es el calcio, el citoplasma, hacia el interior del retículo, que es donde hay más. Bien. Y estas características del retículo sarcoplasmático también la tiene el músculo liso. Es decir, el canal de rianodina, el canal de IP3 y también este que está acá, el IKL, también está en el músculo liso. ¿Bien? Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que tiene el músculo estriado que el músculo liso no va a tener? Que es básicamente lo que le permite tener estriaciones que se visualizan a nivel histológico, es el sarcómero. El músculo liso no tiene sarcómero, el músculo estriado, tanto cardíaco como esquelético, sí tiene el sarcómero. Yo acá les dejé el dibujito del sarcómero, de la línea M, de la A, si quieren aprendérselo, se lo aprenden. La verdad que acá nosotros en fisiología estudiamos un poco más el funcionamiento, no tanto la estructura, eso es algo de histología. Bien, nunca lo han preguntado las estructuras, y aunque sea acordarnos de que había filamentos gruesos y filamentos finos. Bien, en el sarcómero lo que sería el filamento grueso es lo que conocemos como miosina, o sea, el filamento grueso se forma por solamente una proteína que es la miosina. Bien, la miosina tiene características, ¿no? Que ahora las vamos a empezar a describir, que básicamente tiene dos cadenas pesadas o dos unidades pesadas que se enrollan entre sí para formar una cola, bien, y también tiene las dos cabezas, ¿sí? Y que tiene actividad ATPasa. Es decir, la miosina tiene una capacidad enzimática intrínseca, es una proteína con actividad enzimática que puede degradar el ATP. Pero como dijimos hoy al principio de la clase, para que la miosina degrade el ATP, requiere de que se una con la actina. Bien, o sea, si la miosina no se une con la actina, eso, la unión de la actina con la miosina se llama puente cruzado, lo van a escuchar mucho. Si no se forman los puentes cruzados, es decir, si no se une la actina con la miosina nunca puede degradar el ATP. Y si no degrada el ATP, no puede liberar energía. Y sin energía no puede acortarse. ¿Sí? Ojo, la actina y la miosina también están en el músculo liso, solamente que no están agrupadas estructuralmente en un sarcómero. ¿Ok? Eso también lo vamos a ir viendo. Acá tienen el dibujito de la miosina. ¿No? Yo creo que nadie se los va a hacer dibujar, pero está de más, aunque sea leerlo una vez de que, como dijimos, tenía las dos, la cadena con las colas livianas y con las cadenas pesadas, bien, y que tiene las dos cabezas.
Bien. Por otro lado, el filamento fino está formado por más de una proteína, no es solamente la actina. O sea, el filamento grueso era solo la miosina. El filamento fino está formado por muchos monómeros de actina, bien, pero también está formado por un eje de la tropomiosina que no tiene ninguna función especial, solamente más estructural. Bien, después tenemos los monómeros de actina que están representados por esas bolitas celestes y después tenemos los complejos troponímicos o las troponinas. Bien, esas troponinas hay tres tipos, la troponina T, la troponina C y la troponina I. Bien, entonces el filamento fino es la troponina más la actina, y hay un error de tipeo, esa B corta apunta a la N, ¿ves? Actina, más la tropomiosina. Todo eso forma el filamento fino. Bien, cada una de estas troponinas recibe ese nombre porque van a estar asociadas a una función distinta. Así que esto anótenlo en ese cuadradito blanco que les queda. La troponina I se llama I por inhibitoria. Inhibitoria. ¿Qué es lo que inhibe o qué es lo que bloquea la troponina I? Bloquea el sitio de unión de la actina con la miosina. Ahora vamos a ir viendo más adelante, pero la actina va a tener un sitio de unión a la miosina y es ahí donde se pone la troponina I, bloqueando la unión de la miosina y la actina cuando el músculo está en reposo, no se está contrayendo. Por eso recibe el nombre de inhibitorio. La troponina C se llama así por calcio, es decir, es la proteína de unión a calcio que hay en el músculo estriado, tanto en el cardíaco como en el esquelético. Vieron que hoy nombré al principio de la clase de que el calcio es clave para contraerse y siempre se va a unir a proteínas, que esa proteína cambia según si estás en el liso o en el estriado. Bueno, la proteína de unión a calcio en el músculo estriado es la troponina C. Y la troponina T tiene el nombre de T por troponina porque se une a la troponina I. Bien, ahora vamos a ver cómo funciona esto de las troponinas. Está explicado acá abajo. La secuencia de cómo funcionan esto de las troponinas es igual para el músculo cardíaco y para el músculo esquelético, bien, que son los que tienen el filamento fino organizado de esta manera. Cuando entra calcio adentro del citoplasma de la célula muscular, que ahora vamos a ver de qué forma lo hace según si es en el corazón o en el esquelético, una vez que entra ese calcio, se une la troponina C, porque como dijimos hoy, es la proteína de unión al calcio que hay en el músculo estriado. Entonces, primero se une la troponina C. Esa unión a la troponina C genera un cambio conformacional que hace que la troponina T se deslice o se genere como un movimiento en el filamento fino, y como dijimos hoy, la troponina T está como anclada a la troponina I. Bien, y eso hace que la troponina T, cuando la troponina la troponina I, cuando la troponina T la tironea, lo que hace es libera el sitio de unión de la miosina. Entonces, claro, cuando la troponina I se corre del sitio de unión a la miosina que tiene la actina, permite que se forme el complejo o el puente cruzado, que es la actina más la miosina. Acá el dibujo lo muestra. Eso que está acá, representado con A, es la actina. Bien, es un monómero de actina, que como dijimos tiene un sitio de unión a la miosina. Cuando el músculo está en reposo, se le une la troponina I. Bien, está tapando ese sitio de unión a la miosina. Ahora, eventualmente cuando llega al calcio, que es esta bolita celeste que está representada en el dibujo, se une a la troponina C. Bien, eso genera un cambio conformacional en la troponina T. Bien, que a su vez genera la liberación del sitio de unión de la actina a la miosina porque la troponina I se corre. Bien, la tropomiosina ahí, pobrecita, se quedó quieta porque es una proteína más bien estructural. Entonces, fíjense que cuando hay calcio, básicamente la miosina se une a la actina. Y como dijimos hoy, gracias a que la miosina se une con la actina, el ATP puede ser degradado. Bien, y esa degradación genera una energía que permite el acortamiento, es decir, la contracción. Bien, acá les dejé la pregunta, ¿qué es un puente cruzado? Como dijimos, es la unión de la actina con la miosina. Ese complejo, actina-miosina, eso es un puente cruzado. Bien, perfecto. Vamos a hablar un poquito del músculo esquelético. Ya medio
fuimos hablando de un par de las generalidades, las cuales nos van a servir para entender el funcionamiento del músculo estriado esquelético. De cada músculo cardíaco, estriado, cardíaco, esquelético y liso, vamos a ver la estructura, el mecanismo por el cual se contrae y se relaja y un par de cosas que son típicas de ese tipo de músculo. ¿Bien? Con respecto a la estructura del músculo esquelético, lo que tenemos que remarcar es que posee las tríadas. ¿Sí? Las tríadas es una estructura molecular que tiene el músculo esquelético que se forma gracias a que su sarcolema, que habíamos dicho que hoy que era la membrana plasmática, está plegado de forma tal que forma complejos con las cisternas del retículo sarcoplasmático. Es decir, una tríada es dos cisternas del retículo sarcoplasmáticos con un túbulo T. Ustedes imagínense que el músculo del sarco, esto sería el músculo esquelético, ¿no? El sarcolema, que es la membrana plasmática de la célula muscular, está completamente con invaginaciones hacia adentro, que habíamos dicho que eran los túbulos T. Bueno, y el retículo sarcoplasmático también tiene invaginaciones que están adentro reservando mucho calcio, ¿no? Ahí está. Bueno, una triada sería un túbulo, sería dos cisternas del retículo con una triada. ¿Lo ven? El dibujo es muy básico, no esperen demasiado del dibujo, pero yo para que lo visualicen. ¿Sí? Sería una cisterna del retículo sarcoplasmático con otra y en el medio el túbulo T. Eso formaría una triada. La triada es parte de la estructura característica del músculo estriado esquelético. Y es súper importante esa triada, y ahora vamos a ver por qué. Acá tienen la triada dibujada un poco más tranquila, el túbulo T en el medio, las dos cisternas del retículo sarcoplasmático a los lados. ¿Bien? Vamos a ver el paso por paso de la contracción del músculo estriado esquelético. ¿Bien? Lo primero que tiene que suceder con esta célula muscular es que tenga un potencial de acción. ¿Cómo se genera el potencial de acción? Lo vimos en la clase de sinapsis. Nosotros sabemos que el músculo estriado esquelético está inervado por el sistema nervioso somático. ¿Bien? A diferencia del músculo estriado cardíaco y el músculo estriado liso, que te lo inerva el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿qué significa que lo inerva el sistema nervioso somático? Significa de que va a haber alguna neurona que viene específicamente de la médula que es regulada por una neurona de la corteza. O sea, el somático, el sistema nervioso somático, lo que hace es tener representación en la corteza cerebral. ¿Bien? Esto lo vamos a terminar de ver, lo de la corteza, cuando veamos regulación de los movimientos motores, pero acuérdense que el somático es voluntario. Vos al músculo esquelético, por ejemplo, al bíceps, podés elegir contraerlo. Ahora, ¿el corazón lo podés elegir contraer? No. ¿El músculo liso de tus vasos sanguíneos, o de tu estómago, o de tus bronquios, lo podés elegir contraer? No. Entonces, eso es una diferencia abismal que tienen los músculos. El músculo estriado esquelético tiene una regulación voluntaria por el sistema nervioso somático, mientras que el liso y el estriado cardíaco tienen inervaciones involuntarias por el sistema nervioso autónomo. Entonces, ¿por qué aclaro todo esto? Porque nosotros vimos en la clase de sinapsis la unión neuromuscular, que es entre el músculo esquelético y la motoneurona alfa. La motoneurona alfa es una neurona somática, es del sistema nervioso somático. ¿Bien? Que es aquel que tiene una corteza cerebral que regula las neuronas de la médula. O sea, la motoneurona alfa, que le libera la acetilcolina, la placa motora, la fibra muscular esquelética, que tiene receptores nicotínicos de tipo 2, todo lo que vimos, ¿bien? Básicamente recuerden que lo hace gracias a que una neurona de la corteza cerebral la activa a la motoneurona alfa. Entonces, hagamos memoria de lo que vimos en la unión neuromuscular. La motoneurona alfa se despolarizaba, tenía un potencial de acción y liberaba acetilcolina. Esa acetilcolina tiene receptores en las células musculares esqueléticas, ¿sí? Los receptores nicotínicos de tipo 1, que eran receptores de tipo ionotrópicos. Entonces eso te permitía ingresar sodio y despolarizaba a la célula muscular esquelética. La despolarizaba, o sea, tenía un potencial electrotónico. Generabas un cambio brusco del voltaje de la célula muscular esquelética que permitía la despolarización, ¿no? Eso, gracias a que elevabas el voltaje de la célula muscular esquelética, se abrían los canales de sodio y voltaje operados y te permitían tener un potencial de acción.
Está todo conectado. O sea, la clase de esto que vamos a ver ahora está conectado con lo que vimos en unión neuromuscular. ¿Me siguen? ¿Qué pasa? Si ustedes tienen que explicar el paso por paso de todo, es interminable. Cuando ustedes les preguntan hablar sobre la contracción del músculo, lo que yo recomiendo que digan es, la célula muscular esquelética tiene un potencial de acción, lo cual despolariza la membrana plasmática, o sea, despolariza la célula muscular esquelética y abre los canales de calcio voltaje operados. ¿Me siguen? O sea, en su cabeza, ustedes tienen que saber que ese potencial de acción se dio por la acetilcolina de la motoneurona alfa, que primero generó un potencial electrotónico que se llama potencial de placa motora, que generaba que se abran los canales de sodio voltaje operado y después lo de calcio voltaje operado. ¿Sí? Pero cuando eso sería unión neuromuscular, a vos te lo van a preguntar diciendo, háblame de la unión neuromuscular. Si te piden hablar de la unión neuromuscular, vamos a hablar de el paso por paso de cómo se libera la acetilcolina en la motoneurona alfa y eso llega y te genera el potencial electrotónico de placa motora y toda la mano en coche. Si te preguntan contracción, vas a los bifes. Vas y decís, bueno, la célula muscular esquelética tiene un potencial de acción que permite la apertura de los canales de calcio voltaje operado. Bien, y ahí, empezás a desarrollar lo que vamos a ver ahora, que es el paso por paso de por qué el músculo, cuando se abrieron canales de calcio voltaje operados, se acorta y se contrae. Ahora, vos a lo mejor, en una situación de examen, piénsenlo, terminás de explicar toda la contracción, el mecanismo de contracción, y te dicen, bueno, vos me dijiste que la célula muscular esquelética había tenido un potencial de acción, ¿no? Me lo dijiste. ¿Por qué? ¿Por qué se abrió el canal de calcio voltaje operado? Bueno, ahí lo que vos vas a explicar es el paso por paso de la unión neuromuscular, es decir, la razón por la cual la célula muscular esquelética tuvo un potencial de acción. ¿Me siguen? Perfecto. Esto se los digo porque yo sé que es muy importante organizar la información. A mí no me sirve de nada tirarles información, 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 porque a mí me sirve que ustedes sepan filtrar la info y que cuando el profe les haga una pregunta, sepan entender a qué se refiere. ¿Sí? Si el profe te pregunta contracción muscular, ¿vos podés hablar de la unión neuromuscular? Sí, no está mal, porque es todo lo mismo y la contracción nunca se va a dar si la motoneurona alfa no le libera eh, acetilcolina al músculo esquelético. Siempre te preguntan contracción del músculo esquelético, ¿no? Porque la unión neuromuscular es del músculo esquelético. No es del liso, no es del cardíaco. ¿Bien? Entonces, a lo que yo voy es, sepan interpretar las preguntas. Si el profe te pregunta unión neuromuscular, habla unión neuromuscular. Si te pregunta contracción, hablas directamente de que se abrió el canal de calcio voltaje operado en adelante. ¿Sí? Porque si no, se te hace medio un matete con la info. ¿Bien? Perfecto. Entonces, se despolarizó la célula muscular esquelética, tuvo un potencial de acción, se abrieron los de sodio voltaje operado y se te abrieron los de calcio voltaje operado de tipo de hidropiridina. ¿No? Perfecto. Que eran los que habíamos dicho que estaban en el sarcolema, en la membrana plasmática. Ahora, como dijimos hoy, el músculo esquelético tiene una triada. Es decir, las cisternas del retículo sarcoplasmático están pegaditas entre sí con el túbulo T, que es de una parte del sarcolema. Eso permite esto que está dibujado acá. Permite que IKL o el canal de HP o el receptor de dihidropiridina, que está en el túbulo T, que es el sarcolema, parte del sarcolema, esté literalmente pegado al canal de rianodina, ¿bien? O al canal RIR. Igual estos suelen decir receptor de rianodina o canal RIR. No está bueno decir canal de rianodina. Díganlo de una forma o de la otra, como está explicado en el material. Bueno, entonces, la triada. ¿Por qué te tenés que acordar que hay una triada? Porque gracias a esa triada, el canal de HP está pegado mecánicamente, anatómicamente unido con el canal de rianodina, con el receptor de rianodina o canal RI. ¿Me siguen? Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Bueno, porque cuando a vos se te activa el canal de calcio de HP, que es un canal voltaje operado, por lo tanto, se abrió gracias a que la célula muscular esquelética tuvo un potencial de acción, vos, cuando activás al de HP, activás por consecuencia al de rianodina. ¿Me siguen? Lo activás por consecuencia, gracias a que están pegados mecánicamente. ¿Bien? Entonces, gracias a que se activa el canal de HP, se activa el canal RIR y todo termina ¿en qué? En que vamos a aumentar mucho los niveles de calcio. ¿Sí? Tanto por el calcio que viene de afuera de la célula que entra por DHP, como el calcio que entra por
el retículo sarcoplasmático que habíamos dicho hoy que tenía mucho calcio. Entonces, todo lleva a un aumento del calcio, aumento de los niveles de calcio en el citosol. Entonces, acá va a pasar todo lo que explicamos hoy, en la generalidad. Bien, vos ahí vas a decir que gracias a que entró el calcio, se une la troponina C, que es la proteína de unión al calcio que hay en el músculo esquelético, bien, y eso llevaba a que la troponina T saque la troponina I, como consecuencia se formó el puente cruzado, es decir, la miosina se unió con la actina. Gracias a que la miosina se une con la actina, se activa la actividad ATPasa de la miosina. Eso le da una energía a la miosina que le permite desplazarse por el sarcómero y acortarlo. O sea, la miosina, cuando tiene actividad ATP, tiene energía para moverse como un gusanito y te acorta el sarcómero y de esa forma se contrae. Bien, esto ya lo vimos como generalidad, pero yo se los vuelvo a poner porque capaz que ustedes, el profe no les pregunta el orden del material así, les pregunta, bueno, háblame de la contracción del músculo esquelético. Bueno, te va a quedar en que entró calcio y ya está, no, tenés que explicar todo. ¿Por qué el calcio permite que se contraiga? ¿Por qué el calcio permite que se acorte? Bueno, y ahí explicas la cascadita paso por paso. Porque el calcio permite la unión de la actina con la miosina, por todo lo que explicamos de las troponinas, llevando entonces a la actividad ATPasa de la miosina, que es lo que le da la energía para poderse acortar el sarcómero. ¿Bien? Ahora, vamos a estudiar la relajación del músculo esquelético. Como dijimos hoy al principio, vos querés contraer al músculo, metele calcio adentro del citosol. Vos querés relajar al músculo, entonces tenés que sacarle calcio del citosol. Porque todos estos mecanismos de la troponina y la mar en coche, cuando vos sacás el calcio los apagás. Entonces, si la miosina no degrada el ATP, no se acorta el músculo y se relaja. ¿Me siguen? ¿Cómo se relaja el músculo? Principalmente por la cerca, que la habíamos nombrado hoy. Todo lo que te saque calcio del citosol te va a promover la relajación. Y la cerca hace eso, porque se acuerdan que la cerca era una tepeasa de membrana plasmática que agarraba el calcio del citosol y lo envía nuevamente al retículo sarcoplasmático, disminuyendo los niveles de calcio intracitoplasmáticos. Y además hay un intercambiador, que es un intercambiador de 3 sodios calcio, que está en la membrana plasmática, bien, que lo que hace es esto. Agarra ese calcio que aumentó, te saca un calcio y como consecuencia te mete 3 sodios. No importa que te metió sodio, lo que te importa acá es que vos sacaste calcio. Y si vos sacás el calcio, entonces el músculo va a tender a relajarse. ¿Bien? Bueno, vamos a hablar de un poco de las características de la fuerza de contracción del músculo esquelético. Sí, ustedes saben que el músculo esquelético se llama así porque justamente está anclado a nuestro esqueleto, a nuestros huesos, entonces tienen mucha importancia a la hora de hacer fuerza. Es muy diferente al músculo cardíaco, al músculo liso, que son súper importantes, pero no se los relaciona con la acción de la fuerza y de los movimientos como si se lo asociamos al músculo esquelético. Entonces, tenemos que hablar un poco ¿de qué depende de que un músculo esquelético tenga más fuerza o menos fuerza? Bueno, para poder aumentar la fuerza de contracción, la fuerza con la que el músculo se contrae, el músculo esquelético, vamos a poder aumentar dos cosas. Podés aumentar la intensidad con la que vos estimulás ese músculo o podés aumentar la frecuencia. Tanto el aumento de la frecuencia como el aumento de la intensidad te aumentan la fuerza de contracción. O sea, la fuerza de contracción del músculo esquelético depende de dos cosas: de la intensidad del estímulo y de la frecuencia con la que vos aplicás el estímulo. Y están relacionados de forma directa. Es decir, aumentás la intensidad del estímulo, aumentás la fuerza de contracción, aumentás la intensidad, la frecuencia con la que estimulás al músculo, aumentás la fuerza de contracción, o al revés, disminuís intensidad, disminuís fuerza, disminuís frecuencia, disminuís fuerza. Bien, relacionados de forma directa. Entonces, vamos a explicar acá, de ahora en más, por qué razón, cuando vos aumentás la intensidad del estímulo con la que estás excitando tu músculo esquelético puede hacer más fuerza de contracción. Bueno, eso se da por una explicación histológica, gracias a que el músculo esquelético es multiunitario. Esto es una clasificación que tienen los músculos en general. Los músculos pueden ser unitarios o multiunitarios. Los multiunitarios son aquellos donde las células que están conformando un músculo, imagínense el bíceps, ¿no? Como para poner un ejemplo. El bíceps es un músculo formado por un montón de células musculares. Bueno,
los citoplasmas de las células musculares que están conformando al bíceps están separados, es decir, no están conectados entre sí, a diferencia del corazón. En el corazón, los citoplasmas de las células musculares cardíacas tienen sinapsis de tipo eléctricas, como lo vimos en la clase de sinapsis, que básicamente tienen conexinas que forman conexones que conectan los citoplasmas. Eso hace que el músculo sea unitario. Es decir, vos despolarizás a una célula cardíaca, despolarizás a todas las demás, porque todos esos iones despolarizantes se empiezan a transmitir y a contagiar y despolariza a todas. Ahora, el músculo esquelético es multiunitario, es decir, cada una funciona como una unidad independiente. ¿Me siguen? Entonces, eso hace que sean tan independientes que es como que cada una tiene su propio umbral o cada una tiene su propia reobase. ¿Se acuerdan que era la reobase de electroficio? Era la mínima intensidad capaz de generar un potencial de acción. En el músculo cardíaco no pasa eso. Todas tienen la misma reobase, o sea, todas a una intensidad mínima, todas van a tener de ahí para adelante un potencial de acción. El músculo esquelético, al funcionar todo de manera tan independiente, cada una de sus células, cada una tiene la intensidad mínima con la cual ellas tienen un potencial de acción. Entonces, vos capaz, con una intensidad mínima, lo que haces es despolarizar alguna de las células. A otra, del mismo músculo estamos hablando. Algunas sí las despolarizás, a otras no, porque tienen una rebase más alta. Entonces, cuando vos en el próximo estímulo aumentaste la intensidad con la cual vos estás excitando ese músculo, entonces vos ahora en vez de despolarizar a 10 células musculares, despolarizaste a 20. Empezás, a medida que vos aumentás la intensidad del estímulo, estás aumentando la cantidad de células que despolarizás. ¿Bien? Eso se llama reclutar. Cada vez que vos aumentás la intensidad, reclutás más células. ¿Bien? Entonces, cada vez que yo aumento la intensidad, recluto las mismas, cada vez más células musculares. Y se imaginarán que si yo tengo el bíceps, si yo contraigo de las 200.000 millones de células que tiene mi bíceps, con una intensidad mínima, a lo mejor despolarizo a 20, ¿bien? Y si en el próximo estímulo aumento la intensidad y despolarizo al doble, cada vez mi músculo va a hacer más fuerza, porque hay muchas más células contrayéndose. Entonces, básicamente esto, ¿en qué culmina? En que cuando vos aumentás la intensidad del estímulo con la que estás excitando el músculo esquelético, vas a aumentar la fuerza de contracción porque estás reclutando cada vez más células musculares. ¿Bien? Y eso hace que en el gráfico, si vos registraras cada vez que vos arrancás, ¿no? En el eje de las X, en este gráfico tenemos la intensidad del estímulo y en el eje de las Y la fuerza de contracción. Entonces, imagínense que estamos haciendo un experimento y yo tengo un músculo acá arriba de la mesa y tengo un estímulo eléctrico, tipo no me sale el término. Bueno, como algo así, no me sale, ¿cómo sería? Tiene un nombre. Un electrodo, ahí está. Tengo al músculo acá arriba de la mesa y tengo un electrodo con el cual le puedo dar electricidad a ese músculo, ¿no? Entonces, bueno, lo pellizco una vez, con una intensidad bajita. Bueno, la fuerza de contracción llegó hasta acá porque vos reclutaste a tanta cantidad de células, ¿no? Ahora, la próxima vez que pellizque con el electrodo de ese músculo, aumento al doble la intensidad. Entonces, claro, aumento al doble la fuerza de contracción porque tengo cada vez más células reclutadas. Y así, a medida que vos aumentás la intensidad, el músculo se contrae y se relaja, acá esperás, lo volvés a aumentar la intensidad, se contrae con más fuerza y así. ¿Ok? Esto se conoce como sumación espacial. Gracias a que el músculo esquelético es multiunitario, puede tener sumación espacial. Es decir, cada vez hay más células musculares esqueléticas contrayéndose. ¿Sí? Por otro lado, cuando vos aumentás la frecuencia con la que vos excitás el músculo, con frecuencia me refiero, perdón, a cuántas veces vamos a poner un tiempo, en un minuto, por ejemplo, ¿no? En un minuto yo pellizco con el electrodo al músculo 10 veces. Bueno, si yo de repente en el próximo minuto pellizco al músculo con el electrodo 20 veces, aumenté la frecuencia con la cual lo estoy excitando. Y el aumento de la frecuencia
también aumenta la fuerza de contracción del músculo esquelético. Y eso se da por una razón muy diferente a la cual, por qué, o sea, acá lo que ustedes tienen que aprender, chicos, es a justificar, ¿sí? Si ustedes me saben decir aumentar la intensidad del estímulo, aumenta la fuerza de contracción, está perfecto. Si me saben decir aumento la frecuencia del estímulo, aumento la fuerza de contracción, está perfecto. Pero quiero que me digan el por qué. ¿Bien? Ahora, mi pregunta es, si yo aumento la frecuencia por la cual excito el músculo, va a aumentar la fuerza de contracción. ¿Eso es por qué se da? Se da gracias a que el potencial de acción de la célula muscular esquelética es muy rápido. Es decir, dura muy poco. Dura entre 0,5 y 1 milisegundo un potencial de acción completo, con todas sus fases. Desde que se está en reposo, desde hasta que se despolarizó y se repolarizó, dura entre 0,5 a 1 segundo. Entonces, milisegundo, perdón. Eso hace que tengan un periodo refractario que no existe. ¿Me siguen? Si el potencial de acción completo dura como máximo 1 milisegundo, el periodo refractario casi no está refractaria a la célula casi nunca. ¿Se acuerdan que era el periodo refractario gracias al canal de sodio voltaje operado? Ese periodo refractario lo que te permitía era que la célula, por más que vos la estimules, no te va a responder, no va a tener un potencial de acción. Bueno, con el músculo esquelético y con las neuronas también, pero casi no pasa eso. ¿Por qué? Casi no pasa. Porque vos, cuando la vas a estimular, casi no está refractaria nunca, entonces siempre te va a terminar respondiendo. ¿Bien? Porque vos, entre que estimulaste una vez y volviste a estimular, 1 milisegundo, más de 1 milisegundo tardás, y esa célula ya dejó de estar en periodo refractario, así que genial. Entonces, gracias a que la célula muscular esquelética tiene un potencial de acción muy corto, hace que casi no estén en periodo refractario, entonces cuando vos volvés a estimular, esa célula está con los canales de sodio o voltaje operados disponibles, es decir, en estado cerrado, para volver a ser activo. Entonces, el experimento sería así. Ahora aumentás la frecuencia en el eje de las X, en el gráfico ponés frecuencia, no pones intensidad. Y arriba pones la fuerza de contracción. Vos estimulás a la célula, ¿no? Acá. Acá se contrae, no la dejaste ni relajarse y la volvés a estimular. Y la volvés a estimular, es decir, no esperas nada, aumentás la frecuencia, es como que estás así con el músculo arriba de la mesa y haces lo estás estimulando todo el tiempo. Y vos ves que el músculo cada vez se hace más chiquitito, cada vez se contrae más, cada vez tiene más fuerza de contracción. Obviamente, hasta llegar a un punto máximo. Y ese punto máximo en el gráfico siempre se dibuja así como todo tucu tucu y se llama tétanos. El tétanos es, digamos, la máxima fuerza que el músculo puede realizar, ¿sí? Cuando vos no distinguís la relajación de la contracción de ese músculo está duro, todo chiquitito, todo contraído, eso se llama tétanos, ¿sí? Aumenta la fuerza crítica, la fuerza de contracción crítica, que hasta puede dañar al músculo, te lo puede romper. En condiciones fisiológicas el tétanos no sucede igual, ¿eh? No existe el tétanos en condiciones fisiológicas del músculo esquelético, ni de cualquier otro. Esto es todo en un ambiente de ¿cómo sería? De experimentos, ¿no? De los que hacen en las clases, los experimentos que hacen en las clases. Bueno, y los tipos de contracción muscular esquelética, esto también hablando un poco de fuerza, que pueden ser isométricas o isotónicas, eso va a depender eh, si vos cambiás la longitud del músculo, o sea, lo acortás, lo haces más chiquitito, a las de isotónico y isométricos cuando se mantiene igual. Acá tienen descrito los pasos por paso, yo no creo que esto se los tome, porque si bien lo explican en las clases nunca lo toman, así que nada, lo leen de ahí, cualquier cosa me avisa si tienen alguna duda. Lo que yo quiero que analicemos ahora es lo que nos quedó pendiente de la clase de sinapsis, lo del experimento de las drogas. Paren que presento pantalla del apunte. Acá. Nosotros nos empezamos a familiarizar un poco con lo que sería la contracción del músculo esquelético, porque ya vimos algo de la sinapsis de la unión neuromuscular, que es la forma de inervar al músculo esquelético. Entonces, siempre proponen una actividad en la clase, que esto, si bien para un parcial es clave, porque vos lo ves en el TP, te toman el parcial y demás, en el final capaz te pueden hacer una pregunta. Te están tomando unión neuromuscular, te están tomando contracción del músculo esquelético y te dicen, ¿y qué pasa si pones tetrodotoxina? Y bueno, y ahí te tenés que acordar qué es lo que hace la droga. Es una pregunta media chota, pero la verdad la hacen y te la pueden hacer. Así que vamos a practicarlo. Eh, Seguramente se la acuerdan de la cursada y los que no se acuerdan no se preocupen, lo vamos a ver ahora. La actividad consiste en la siguiente. Consiste en que vos
hagas un experimento, lo vamos a hacer medio imaginario, por supuesto, porque no tengo acá una pata de una rana, ni mucho menos un nervio para mostrarles, así que vamos a ponerle mucha imaginación. Piensen en que nosotros vamos a experimentar cómo estas drogas pueden afectar a la contracción del músculo. ¿Bien? Yo les voy a decir, agrego una droga. Bien, agrego una droga, puede ser cualquiera de estas tres, ahora vamos a ver qué es lo que hace cada una, y voy a estimular al nervio, es decir, a la motoneurona alfa, y voy a estimular al músculo esquelético. Y ustedes me tienen que decir si se contrae el músculo esquelético o no. Ya sea porque estás estimulando al nervio o porque estás estimulando al músculo. Vamos a ir viendo los ejemplos así a ver si me siguen. Imagínense que vos tenés entonces a la motoneurona alfa y al músculo, a la célula muscular estriada, la esquelética, el músculo esquelético, ¿no? Y vas a poner una droga, que es la droga esta, que es la neostigmina. Pones esta droga. Entonces, en presencia de esa droga, si yo estimulo, pongo un electrodo acá con electricidad a la neurona, ¿esta neurona va a poder liberar acetilcolina o no? ¿Y el músculo este va a poder contraerse o no? Bueno, ¿qué es lo que hace la neostigmina? La neostigmina es una droga que lo que hace es inhibir a la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan de la clase de sinapsis? La acetilcolinesterasa era uno de los mecanismos de degradación de la acetilcolina. Es decir, una vez que la acetilcolina se une al receptor nicotínico de tipo 2, la acetilcolinesterasa degrada a esa acetilcolina. ¿Bien? Bueno, cuando yo degrado a la acetilcolina, básicamente se apaga, se inhibe el mecanismo de la contracción. Esta droga lo que hace es inhibirte a acetilcolinesterasa. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con la acetilcolina en la unión, acá en la hendidura sináptica? Van a aumentar los niveles de acetilcolina, ¿no? Entonces, si vos estimulás al nervio, ¿no? Estimulás al nervio, lo despolarizás, abrís los canales de sodio y voltaje operado. Los canales de sodio y voltaje operado abren los canales de calcio y voltaje operado. Eso permite liberar acetilcolina. Esa acetilcolina va a pegar en el músculo y se va a contraer normal. Entonces, si yo excito la neurona, ¿el músculo se va a contraer? Sí, porque la neostigmina no mete la mano o no inhibe ninguno de los mecanismos normales de contracción. ¿Me siguen? Entonces, cuando vos estimulás a la neurona, esa neurona va a liberar acetilcolina igual y el músculo va a recibir acetilcolina y el músculo se va a contraer. Entonces, si yo excito la neurona, ¿el músculo se va a contraer? Sí. Si yo excito el músculo, ¿no? Vos despolarizás directamente el músculo salteándote despolarizar a la neurona. ¿Se va a contraer? Sí, porque la neostigmina todo lo contrario, la persona que toma una droga como la neostigmina va a tener problemas para relajar el músculo. O sea, no solo que no se va a contraer, sino que no lo va a poder relajar. Porque uno de los mecanismos de relajación era la acetilcolinesterasa. ¿Me siguen? Ahora, suponete que vos liberás tubocurarina, ¿no? Usás la droga tubocurarina. La tubocurarina es una droga que inhibe los receptores nicotínicos de acetilcolina, o sea, los nicotínicos tipo 1, bien, los que están en la... Creo que en un momento dije tipo 2, es tipo 1, no se confundan, ¿eh? Em, si yo uso la tubocurarina, que sé que inhibe los receptores nicotínicos, tipo 1, ahí está, y vos excitás a la neurona, ¿el músculo se va a contraer? No. ¿Por qué? Si vos excitás a la neurona, esa neurona va a despolarizarse, va a activar a sus canales de sodio y voltaje operado, va a activar a los canales de calcio y voltaje operado, el calcio va a permitir la exocitosis de la acetilcolina, pero cuando la acetilcolina llega a la placa motora, se va a encontrar con que los receptores nicotínicos de tipo 1 están bloqueados, entonces el músculo no se puede contraer, ¿no? Porque si no se une la acetilcolina al receptor nicotínico, esa célula no se despolariza, no salen los de sodio y voltaje operado, no salen los de calcio y el músculo no se contrae sin calcio, como acabamos de ver en la clase. Ahora, ¿qué pasa si vos te salteás a la neurona y estimulás directamente al músculo? Bueno, ahí sí vas a tener una contracción. ¿Por qué? Porque cuando vos excitás directamente al músculo, despolarizás a ese músculo y podés abrir los canales de sodio y voltaje operado y así abrir los de calcio. ¿Me siguen? Por más que esté bloqueado el receptor de acetilcolina. ¿Por qué? Porque a vos lo único que te sirve el receptor de acetilcolina
es para elevar un poquito el voltaje de la membrana, para abrir los canales de sodio y voltaje operado, que son los que realmente te generan el potencial de acción que permiten que el músculo se contraiga. Cuando vos experimentalmente despolarizás con un estímulo externo independiente del receptor de acetilcolina, estás abriendo igual los canales de sodio y voltaje operado. Entonces, la conclusión acá es, no importa el receptor nicotínico siempre y cuando vos puedas abrir los canales de sodio y voltaje operado. Acá la clave para contraer es el sodio y voltaje operado. ¿Por qué? Porque gracias al sodio y voltaje operado se abre el de calcio y voltaje operado, que permitía el aumento del calcio intracitoplasmático, que permitía todo lo que acá, la cascada que acabamos de ver, que te acorta el. Ahora, la última droga es la tetrodotoxina. La tetrodotoxina es una droga, no es un veneno, en realidad la tetrodotoxina, que lo liberan ¿vieron los moluscos del mar? Tipo los camarones, no, camarones no. No me sale. La almeja, esos son los moluscos. Los moluscos, la almeja y eso, se alimentan de un tipo de microorganismo que libera la tetrodotoxina. Entonces, hay una época del año que se llama la época de la marea roja, que se llama así porque cuando aumentan muchos estos microorganismos que comen los moluscos, se pone medio rojo el mar, a veces las algas y demás. Entonces vos, el molusco se come al microorganismo que libera tetrodotoxina y vos te comes al molusco, ¿bien? Y te puede generar un problema alimenticio que después lo van a ver en infectología, seguramente cuando estudien enfermedades de transmisión alimentaria, por ahora no. Pero a los de la cátedra les gusta que ustedes sepan lo de la marea roja y eso. Está mejor explicado en el apunte de electrofisio cardíaca. Así que en el día de mañana lo vamos a ver bien. Está explicado en el apunte. No lo vamos a ver, pero sí está en el apunte. La tetrodotoxina también es el veneno del pez globo. ¿Vieron el pez globo? El que acá en Argentina no hay, probablemente ninguno de nosotros en nuestra puta vida nos comemos un pez globo. Bueno, hay gente que en otras partes del mundo sí lo consume, y el pez globo es peligroso también porque come estos microorganismos, entonces puede estar lleno de tetrodotoxina y te podés morir. ¿Por qué? ¿Por qué es tan peligrosa la tetrodotoxina? Porque inhibe los canales de sodio y voltaje operados. ¡Chan! Inhibe los de sodio y voltaje operado. Entonces, ¿qué problema te puede traer esto? Bueno, si vos excitas a la neurona, ¿no? Excitas a la neurona. ¿Vas a tener una contracción del músculo? No. ¿Por qué? Bueno, porque si vos excitas a la neurona, gracias a que los canales de sodio y voltaje operado están inactivos, nunca va a poder tener un potencial de acción. Porque no tiene activos los canales de sodio y voltaje operado porque te lo bloqueó la droga. Entonces, vos vas a nunca generar un potencial de acción en la motoneurona alfa, nunca va a liberar acetilcolina, y esa acetilcolina nunca va a llegar al músculo, entonces el músculo no se va a contraer. ¿Bien? Ahora, si vos excitas directamente al músculo, despolarizás al músculo, ¿se va a contraer? Tampoco, porque la despolarización esa, ¿bien? Porque vos le das directamente al músculo, no va a abrir jamás los canales de sodio y voltaje operado, porque están bloqueados por la tetrodotoxina. O sea, el canal de sodio y voltaje operado están las dos células, ¿no? En todas las células excitables. Entonces, sin el canal de sodio y voltaje operado, no se puede abrir el canal de calcio y voltaje operado del músculo esquelético. Entonces, no puede ingresar calcio al interior del músculo esquelético, ese calcio nunca se une a la troponina C, la actina con la miosina nunca se une, la miosina nunca degrada ATP y nunca se acortan. ¿Bien? Bueno, espero que haya quedado claro. Vamos a ir con la contracción del músculo liso. Ahora. Acá. Ahí está. Volví a la punta original. Bien. Músculo esquelético lo vamos a ver en el día 2, el músculo cardíaco, perdón. Así que lo salteo. Y vamos directamente con el músculo liso. ¿Bien? Como hablamos de la estructura del músculo esquelético y dijimos que tenía la triada, bueno, el músculo liso también tenemos que hablar. Y lo que vamos a mencionar acá es si es multiunitario y unitario. El músculo esquelético es multiunitario. El músculo cardíaco es unitario. El músculo liso puede ser de los dos. En la gran mayoría de las veces es unitario, como el corazón. Pero hay excepciones especiales en donde las células están en multiunitario, pero fíjense excepciones, chicos, músculos del iris, músculo piloerector de la piel, o sea, son ejemplos como muy, muy específicos y son esos dos músculos los únicos músculos lisos de tipo multiunitarios. La gran mayoría de las veces pasa esto, que es unitario. ¿Bien?
El hecho de que sea unitario y multiunitario, y esto pasa también para el corazón y para el músculo esquelético, hace que la inervación sea muy distinta. Cuando el músculo es multiunitario, va a recibir un axón solo. ¿Me siguen? Como pasaba con el músculo esquelético. ¿Se acuerdan? La motoneurona alfa libera un axón, pero cada célula termina recibiendo un axón. Esto formaba una unidad motora, ¿se acuerdan? Bueno, pero fíjense cuando el músculo es unitario. Cuando el músculo es unitario tiene las conexiones citoplasmáticas, que son rosa, imagínense que son conexinas de tipo sinapsis eléctricas, vos vas a tener una neurona autonómica que te inerva a todas. Y a su vez, cuando te inerva a todas, esas células, la despolarización que le pueda generar esta neurona, la van a contagiar entre sí. Esto permite que las contracciones del músculo liso sean mucho más rápidas, ¿bien? Y mucho más reguladas. ¿Bien? Además, siguiendo un poco hablando de la estructura del músculo liso, se sabe que en algunos músculos especiales tiene invaginaciones, ¿sí? Además de, no tiene túbulos T como sí tenía el músculo estriado y el músculo estriado cardíaco y el esquelético, ¿sí? Tiene algunos de tipo caviolas, que son como hundiciones que se ven sobre todo en el músculo del estómago. Pero esto es re específico, así que yo no creo que se los pregunte. Pero bueno, el músculo liso, túbulo T no va a tener, puede tener caviolas sobre todo en el músculo del tracto gastrointestinal. Bueno, ahora, hablando un poco del paso por paso de la contracción del músculo liso, vamos a dividir al mecanismo de contracción en aquel que es electromecánico y en aquel que es fármaco-mecánico. ¿Bien? Con respecto al electromecánico, lo que tenemos que decir, bueno, vamos por partes. El electromecánico se da, como le dice el nombre, acá hay un estímulo eléctrico que te genera un estímulo mecánico, el estímulo mecánico se queda solamente, bueno, solamente, no quiero menospreciar el mecanismo, pero digo, toda la parte mecánica de contracción, es decir, de acortamiento de la célula muscular, en este caso de la lisa. Siempre gracias a un estímulo eléctrico. ¿Bien? Ese estímulo eléctrico básicamente consiste en una despolarización. La célula muscular lisa es una célula excitable, como todas las células musculares, así que podemos hablar del concepto de despolarización. Activa los canales de calcio voltaje operados. ¿Qué canales de calcio voltaje operados? Los que les dije hoy que también estaban en el músculo liso. IKL o receptor de dihidropiridina o canal de HP. Bien, eso lleva a un ingreso del calcio al citosol. Gracias a que ingresa el calcio al citosol, se activa el canal RID, ¿bien? O el receptor de rianodina que está en el retículo sarcoplasmático, ¿bien? Este que está acá. ¿Qué diferencia hay con la del músculo esquelético que acabamos de explicar? Bueno, primero que dijimos que en el músculo esquelético, gracias a que hay una triada, el canal RID con el canal de HP están pegados. Acá en el músculo liso eso no sucede. Bien, entonces lo que sucede es que cuando se despolariza la célula e ingresa calcio por el IKL o el DHP, ese calcio se va a unir al receptor de rianodina, porque el canal de rianodina acá en el músculo liso funciona como un canal operado por segundo mensajero, ¿bien? Entonces permite la salida de calcio del retículo sarcoplasmático, por un estímulo muy diferente a lo que hace el de rianodina del esquelético. El rianodina del esquelético es por un estímulo mecánico. Como están mecánicamente acoplados al de DHP, se activa DHP, se activa rianodina, por un estímulo mecánico. No hay mecanismo de liberación de calcio inducida por calcio. En el músculo liso y en el corazón también, pero ya lo vamos a ver, hay un mecanismo de liberación inducida por calcio. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias al calcio que ingresa a la célula desde el exterior de la célula por DHP, se abre el receptor de rianodina del retículo sarcoplasmático, permitiendo el aumento significativo del calcio dentro del citosol. ¿Bien? Una vez que entra calcio, una vez que ingresa el calcio a la célula muscular lisa, se une la proteína, como siempre se tiene que unir la proteína, en el músculo esquelético era la troponina C, pero acá no hay troponinas. La proteína de unión a calcio en el músculo liso es la calmodulina. Eso forma el complejo calcio-calmodulina, que es lo que está dibujado acá. El complejo calcio-calmodulina estimula una quinasa, que se la conoce como CAM-CAM-K, que es la quinasa dependiente del complejo calcio-calmodulina, que como toda quinasa fosforila, a lo que le va a poner fosfato esta quinasa es a la MLSK, que es otra quinasa, parece medio trabalengua, pero la idea del dibujo es que me sigan. Primero entra calcio, ese calcio se une a la calmodulina, se forma el complejo calcio-calmodulina, que une a una quinasa, es una enzima que pone fosfatos, que fosforila, que se llama dependiente del complejo calcio-calmodulina.
Fosforila la MLSK es la abreviación de quinasa de la cadena liviana de miosina, así que adivina que fosforila la MLSK, fosforila la cadena liviana de miosina, y gracias a que la cadena liviana de miosina está fosforilada, se puede unir a la actina. Y acá en adelante lo que ya saben, gracias a que la actina se une a la miosina degrada ATP y se acorta la célula muscular, porque la miosina cuando degrada el ATP tiene la energía para movilizarse a través de la célula y acortar su longitud, es decir, contraerla. ¿Me siguen? Esto que les puse acá es un apartado de algo que mencionan en el teórico, que son lo de los canales STEAM y el ORAI. Los invito a que lo lean si les llega a interesar. Jamás lo han tomado ni siquiera en los parciales, no lo charlan, está mencionado solo en el teórico, así que yo les diría 2 besos. Ahora, ¿cómo se relaja el músculo liso? El músculo liso se relaja gracias a la cerca, que también está en el corazón y también está en el músculo esquelético, que dijimos que era una TPasa, el retículo sarcoplasmático, que sacaba calcio del citosol y lo mandaba de nuevo al retículo, pero además hay un mecanismo de relajación como medio propio del músculo liso, que es una enzima, que se llama la MLSP, que es la fosfatasa, la P viene de fosfatasa, así como las quinasas son enzimas que fosforilan, las fosfatasas son enzimas que desfosforilan, es como River Boca, una hace una cosa, me siguen contrarias. No soy muy buena con el fútbol, pero bueno, creo que el ejemplo sirvió. Desfosforila la cadena liviana de miosina, ¿sí? Por eso es un mecanismo de relajación, porque la miosina en el músculo liso, para unirse a la actina y contraerse, requiere de la fosforilación. Entonces, la MLSP forma parte de un mecanismo de relajación porque saca los fosfatos de la miosina, entonces no se puede unir a la actina. ¿Bien? Ahora, el mecanismo farmacomecánico se da cuando existen ligandos externos que son los que activan a la célula, pero no por despolarizarla, no por abrir, la hacen contraer, pero no por hacer que se despolarice la célula y eso abra esto, ¿bien? O sea, permite la unión de la miosina con la actina, pero por cascadas intracelulares de ligandos exógenos que tienen receptores en la célula muscular lisa y permiten activación de mecanismos de contracción o relajación, pero sin la necesidad de despolarizar a la célula. ¿Me siguen? Hay ejemplos de el sistema nervioso, en este caso autónomo, porque como ya dijimos, la inervación del músculo está dada por el autónomo, ¿bien? Una regulación endotelial mediada por acetilcolina endotelina, ahora lo vamos a ver, y hormonal, donde hay hormonas que pueden contraer el músculo liso por tener receptores en el célula muscular lisa. ¿Bien? No importa la sustancia, lo que importa es el receptor. Acá en el mecanismo farmacomecánico tenemos que hablar de un receptor que tenga una cascada intracelular que active mecanismos o de contracción o relajación. A lo largo de que avancemos con las clases vamos a ver qué receptor tiene la adrenalina, la angiotensina, la péptida antibiótico atrial. Lo que a mí me interesa que ustedes se acuerden es el mecanismo, el paso por paso del mecanismo intracelular, ¿sí? Si yo te digo que tal sustancia, una sustancia X, en el músculo liso tiene un receptor que es GS o guanilato ciclasa, vos me tenés que saber decir que el músculo se va a relajar. No importa la sustancia que sea, eso lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Bien? Lo mismo, si nosotros más adelante hablamos de que la angiotensina 2 en el músculo liso de los vasos sanguíneos tiene un receptor GQ, yo quiero que vos automáticamente, sin saber qué carajo hace la angiotensina, me digas que ese músculo liso lo va a contraer. Porque vos te acordás de que el mecanismo fármaco mecánico, cuando un receptor en el músculo liso era de tipo GQ, contraía. Bien, ahora vamos a explicar cómo lo hace. Cuando un me trabé. Ahí está. Cuando una sustancia tiene un receptor de tipo GS, ¿sí? Lo que acá lo vimos, esto de la cascada bien detallada, lo vimos en sinapsis. ¿Se acuerdan que la proteína GS, la subunidad alfa, activaba la adenilato ciclasa, que a partir de ATP formaba MP cíclico, y la MP cíclico activaba la PKA? Bueno, ¿qué es lo que hace la PKA en la célula muscular lisa para promover la relajación? Bueno, hace dos cosas. Fosforila y activa a la fosfatasa de la cadena liviana de miosina, que se acuerdan que acabamos de explicar que desfosforilaba la miosina, entonces la miosina desfosforilada no se une a la actina. Bueno, por eso se promueve la relajación.
porque inhibís la unión actina-miosina. Y además la pKa fosforila canales de potasio y los activa. Y los canales de potasio, cuando sacan potasio de la célula, la repolarizan. Entonces, la alejan de la apertura de los canales de sodio voltaje operado y los de calcio voltaje operado, haciendo que no pueda llegar a tener un potencial de acción, entonces que no se contraiga. Ahora, las sustancias que tienen receptores guanilato ciclasa, lo que hace el guanilato ciclasa es, este caminito no lo vimos en sinapsis, así que anótenlo por las dudas. El receptor guanilato ciclasa lo vamos a ver en endocrino, igual en generalidades endocrino volvemos a repasar la cascada guanilato ciclasa. Lo que se ve es, receptor guanilato ciclasa es un receptor con actividad enzimática intrínseca. O sea, el receptor que se acopla a GS no tiene actividad enzimática intrínseca, es decir, activa la subunidad alfa y la subunidad alfa activa la enzima, que es la anilato ciclasa. El receptor guanilato ciclasa es un receptor al que se le une la sustancia, pero que no necesita ir a activar una enzima porque el mismo receptor es una enzima. ¿Bien? ¿Qué es la guanilato ciclasa? ¿Qué es la guanilato ciclasa? Es una enzima que a partir de GTP, no de ATP, como la de anilato ciclasa, forma GMP cíclico que activa la PKG, que es la proteína quinasa G. Tanto la PKG como la PKA en el músculo liso hacen lo mismo. Fosforilan y activan a la MLSP y fosforilan y activan carrientes de potasio, promoviendo la relajación del músculo liso. Entonces, de ahora en más, sustancia que en el músculo liso tenga receptor GS o receptor guaninato ciclasa, relaja, sí o sí. A lo largo de la cursada vamos a ir viendo ejemplos. Ejemplos que tengan receptores GS, por ejemplo, los beta-adrenérgicos, lo vimos. ¿Bien? La adrenalina en el músculo liso de los bronquios, si tiene receptor beta, ¿qué va a hacer? Relaja. ¿Bien? Eso lo tienen que saber desde la clase de esta que está acá. Después vamos a ir viendo cuando veamos el receptor y toda la mano en coche, pero que un GS en el músculo liso relaje, lo tienen que saber desde ahora. ¿Ok? Y esto que les puse acá son los ejemplos. No es óxido nítrico y PNA es péptido natriurética trial, que son las únicas dos sustancias que tienen receptores guanilato ciclasa. Péptido natriurético trial lo van a ver en el día, bueno, en el día que toque valencidrosarino. Y el óxido nítrico, lo vamos a ir viendo a lo largo que avancemos en las clases también. Depende, hay ejemplos puntuales donde aparece el óxido nítrico. Bien. Receptor GQ. Receptor GQ va a promover la contracción. ¿Por qué? Imagínate una célula muscular lisa que tenga un receptor GQ. Cuando llega a esa sustancia que tiene un receptor GQ, ¿se acuerdan que activaba la fosfolipasa C que formaba IP3 y diacilglicerol? Y que el diacilglicerol activaba la PKC. Bueno, la PKC lo que va a ir es a fosforilar canales de potasio y los inhibe. Entonces, como el potasio se queda dentro de la célula, aumentan las cargas positivas y puede llegar a estimular al canal de sodio voltaje operado, por lo cual promovería la contracción si tiene un potencial de acción. Y por otro lado, el IP3 se va a unir a este canal, ¿se acuerdan que les nombré al principio de la clase, pero que les dije que era importante en el músculo liso? El canal dependiente de IP3, es un canal que cuando llega al IP3, que es el de la cascada GQ, saca calcio del retículo sarcoplasmático, por lo tanto, adivinen qué va a hacer. Contraer, porque todo lo que te aumente el calcio acá en la China, te contrae el músculo liso. ¿Bien? Entonces, gracias a que sale el calcio, se une al calcio calmodulina, a la CAMK, a la MSK, y bueno, contracción y todos felices. ¿Bien? Bien, voy a hacer una aclaración acá. Voy a hacer una aclaración acá para empezar a trabajarlo desde ahora, que tiene que ver con el óxido nítrico, que es lo siguiente. Un receptor GQ en una célula muscular lisa va a contraer. No quiero que queden dudas de eso. Pero, ¿qué pasa cuando vos tenés un receptor GQ en el endotelio? ¿Se acuerdan los vasos sanguíneos que están formados por las células endoteliales y que en el medio tienen músculo liso? La capa de la túnica íntima, que era endotelio, la túnica media, que era músculo liso. Cuando un receptor está en la célula muscular lisa, un receptor GQ, está en la célula muscular lisa, bien, se va a contraer por todo lo que acabamos de explicar y eso no se discute. Pero existen sustancias, principalmente la acetilcolina, que en vez de tener un receptor GQ en la célula muscular lisa del vaso, tiene un receptor GQ en el endotelio. Bien, y la cascada de GQ en el endotelio genera otra cosa muy diferente. En el endotelio va a aumentar los niveles de calcio por lo mismo, por lo de la PKC y por el diacilglicerol.
GQ en el endotelio aumenta los niveles de calcio, pero el calcio en el endotelio no va a promover la contracción porque la célula endotelial no tiene la capacidad de contraerse. ¿Ok? Así que el calcio en la célula endotelial no va a generar, imagínense que esto es una célula endotelial, a la cual le aumentó el calcio gracias a un receptor GQ. Si ustedes me dicen, bueno, el GQ en el endotelio contrae. Chicos, no, por Dios, el endotelio no es una zona muscular para que se contraiga. Cuando el endotelio aumenta el calcio, se activa una enzima que se llama NOS, que es la óxido nítrico sintetasa. La óxido nítrico sintetasa lo que hace es producir óxido nítrico. Y ese óxido nítrico, que se abrevia como ON o NO, difunde, porque es un gas, difunde a la célula que está abajo de la muscular, de la endotelial, que es la muscular lisa. Y el óxido nítrico en la muscular lisa, ¿qué encuentra? Un receptor guanilato ciclasa. Bien, ese receptor guanilato ciclasa lo que hace es activar entonces a la guanilato ciclasa, que a partir de GTP formaba GMP cíclico y relajaba. Entonces, el concepto que yo quiero que se acuerden de esta clase es, según en dónde está el receptor y el tipo de receptor, la cascada va a ser una o la otra. Un GQ en el músculo liso relaja, pero un GQ en el endotelio, perdón, un GQ en el músculo liso contrae, pero un GQ en el endotelio al músculo liso lo relaja. ¿Por qué? Porque aumenta los niveles de óxido nítrico, que no tiene receptor GQ en el músculo liso, tiene receptor guanilato ciclasa, por lo tanto, lo relaja. Bien, y lo que les recomiendo es, después de ver la clase de contracción de corazón, de contracción cardíaca, hagan esta actividad. Con todos los datos que yo les tiré a lo largo de la clase, son capaces de poder llenar este cuadro, como para no mezclarse, porque son muy parecidos, pero a la vez muy diferentes. ¿Sí? Cualquier cosa, si a la hora de resolver este cuadro tienen alguna duda, me preguntan. ¿Sí? Bueno, beso grande para todos.